compartir la palabra que se encuentra en Marcos 6:45. Y dice, Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no teman. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Yo meditaba en el último versículo, el versículo 52, que dice que porque aún no habían entendido lo de los panes. Esto fue cuando él alimentó, ¿no?, a los 5.000 hombres con sus mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces. Y dice que por cuanto estaban endurecidos sus corazones, por eso no habían entendido aún. Y meditaba en este versículo que muchas veces nos pasa mediante situaciones que pensamos que cómo lo hará el Señor, o no entendemos las situaciones o cosas que nos pasan, así sean buenas o así sean malas. Nos asombramos y nos maravillamos como ellos, que no entendieron lo que el Señor le estaba mostrando o lo que el Señor le estaba hablando. Y pensaba, meditaba y decía que tratemos de buscar el conocimiento de Dios. Seamos sabiamente entendidos en lo que Él quiere decir, que prestemos atención a lo que Él nos está hablando, a lo que Él nos quiere hablar. Y el no entender, como a muchos le pasaron acá, que nos da el ejemplo, el de no entender, o algunas personas también no quieren entender, o otras también no buscan este conocimiento para tratar de entender lo que Él quiere hablar o decir. Y esto hace endurecer nuestros corazones hacia la voz de Jesús, hacia Él, ¿no? Bueno, y acompañaba con un versículo también que buscaba en Hebreos 3:12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones como en el día de la provocación. Podemos leer que acá nos dice que en el primer versículo que leíamos, que dice, mirad, hermanos, mirad, dice que miremos, que prestemos atención, que tengamos cuidado, que miremos con cuidado, que no pensemos también en lo malo, que no dejemos de confiar en Dios, que ni nos apartemos de Él y que nos animemos los unos a los otros a seguir confiando, a seguir creyendo en Dios. Que si nosotros, o que si un hermano cae, si un hermano se equivoca o tiene pensamientos que sabemos que no están bien, o si peca, o que ya digamos que diga, no voy a
saca el pie, ya la embarré, que lo levantemos, que lo animemos, que lo hagamos nuevamente, confiar en el Señor, que le ayudemos a creer nuevamente en el Señor como el primer amor, como el amor desde el principio. Que no nos olvidemos de este amor y que ayudemos al hermano también a levantarse de eso y que le hagamos creer nuevamente en el primer amor que tuvo con el Señor. Que seamos, pensaba también que seamos compañeros con Cristo, que estemos ayudándonos mutuamente el uno al otro. Y acompañaba, yo me leí la Biblia, les voy a hacer que ustedes me acompañen en mi lectura, que se encuentra en Efesios 4:18, que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Que escuchemos su voz, pensaba, ¿no? Porque acá me traía a mi memoria lo del faraón, que el Señor endureció su corazón, pero porque él estaba ajeno a la vida de Dios. Él no quería escuchar ni prestar atención a lo que el Señor quería hacer con su pueblo. Y también, más allá del ajeno de la vida de Dios, tenemos a Saúl, el rey Saúl, que él era un hombre de Dios, pero después prefirió escuchar y quedar bien con los hombres, agradar a los hombres, y no agradar a Dios. Y ahí endureció él mismo su corazón. Él mismo se apartó de Dios, él mismo se hizo ajeno, ignoró por completo lo que el Señor le estaba ofreciendo, le estaba dando. Tenemos dos ejemplos de uno que no conocía a Dios, que estaba ajeno, y otro que sí conocía y que prefirió endurecer su corazón para agradar al hombre. Bueno, y yo pensaba, ¿no?, que escuchemos su voz, que escuchemos la voz de Dios, que no seamos tercos, que no dejemos que nuestro corazón se endurezca, que seamos sensibles a la voz del Espíritu, que escuchemos su Espíritu, qué es lo que nos está hablando, qué es lo que nos quiere decir. Y tenemos miles de ejemplos en la Biblia para poder guiarnos y tratar de entender lo que el Señor nos habla, nos muestra. En Proverbios también podemos leer que habla sobre el temor de Dios, que esto es obedecer a Jehová. El temor de Dios es amar a Jehová, desechar lo malo, no querer hacer lo malo por amor a Jehová. Abracemos su palabra y busquemos sus obras que muestran claramente qué es lo que Él puede hablarnos. Y yo pensaba, pero si yo no entiendo, ¿cómo hago para entender? Y bueno, y busqué, y en Primera de Reyes 3:9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Este era Salomón, que le pedía sabiduría a Dios, que si no sabemos, no entendemos, que le pidamos al Señor sabiduría, que pidamos al Señor un corazón entendido en Él, entendido con un entendimiento para poder apreciar, para poder atesorar y para poder guardar su palabra. No solamente esto, sino que también para poder dar por obra su palabra, para poder hacer lo que su palabra dice. Bueno, yo busqué el significado de entender, y significa, por todas las cosas que hice, un corazón entendido, dame entendimiento, lo busqué por lo que decía en la Biblia, y dice que significa discernir, considerar. Y yo anotaba que primeramente yo, ¿no?, y cada uno lo toma en su corazón, que según le parece en su corazón, dice, considera
reflexiona en no apartarte, en no apoyarte en lo que ya sabes. Y buscá más de Dios. Buscás más. Y no tapes tus oídos en tu propio entendimiento. Lo que ya sabes está bien, pero buscá más de Dios. Y discierne que Dios habla. Dios está hablando al pueblo y nunca dejó de hablar. Siempre estuvo hablando a su pueblo. Pero, ¿qué es lo que te quiere decir el Señor? ¿Qué es lo que te está hablando? No dejes que tus oídos se ensordezcan en tu propio saber, en tu propio entendimiento. No dejes que tu corazón se endurezca, para que tu corazón no se endurezca y podamos entender lo que el Señor está hablando. Pidamos a Jesús que abra este entendimiento para considerar que en Él falta aún mucho, pero mucho más conocimiento. Y bueno, y lo que yo quiero dejar para entender la prédica, que sería que un corazón duro, que si prestemos atención al Señor, a su voz, a lo que el Señor quiere decir, que seamos sensibles al Espíritu de Dios. Porque si un corazón duro no escucha a Dios, y si no escucha a Dios, no puede obedecerlo. Y si no obedece, no va a poder crecer y se va a estancar. Y también después de esto que se estanca, que no crece, se va a terminar quejando un corazón de todo y por todo. Y en realidad se va a terminar quejando de Dios porque no crece. Pero por esto necesitamos pedirle al Señor que nos dé entendimiento para no obtener un corazón duro y que podamos crecer aún más en Él. Y bueno, eso quería compartirles, que no tengamos un corazón duro y que crezcamos en el Señor aún más y más, y que, bueno, y con corazón humillado, siempre con el Señor, apacible, sensible a la voz de Dios. Espero que haya sido bendición como lo fue para mí. Bueno, amén. 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 Solicitamos a Juan Carlos para que pueda concluir la predicación. Todos aquellos que leía en Efesios, ¿no? Y nos habla el versículo, capítulo 4, versículo 17, la nueva vida de Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecidos y ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la naturaleza de su corazón, los cuales después que con toda sensibilidad se entregaron a lascivias y a cometer con altivez toda clase de impurezas, ¿no? Ella leyó uno o dos versículos de esto, pero a veces nuestro comportamiento no es de acuerdo a lo que tendríamos que tener en una vida en lo cual tenemos que luchar por alcanzar, dejar que el Señor tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón, y aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a buscarle y a saber el propósito que tiene después de cada prueba el Señor. En esto que estaban en la barca y todavía quedaron sin entender, dice, lo que había pasado con los panes y la alimentación de tanta gente. A veces pasamos una prueba o una lucha o el momento que estamos viviendo y no entendemos o no buscamos, queremos pasar la situación rápido o acelerar el camino y no nos detenemos a pensar, ¿sí? ¿Por qué o qué es lo que nos toca atravesar? Nuestra lucha, la palabra del Señor es clara y nos dice que es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y muchas veces queremos luchar con nuestras fuerzas
y pasar rápido los momentos de tormenta. O a veces decimos, Señor, que pase rápido esto, porque no me gusta, no me siento cómodo. Esta situación que está atravesando la iglesia, mi familia, o lo que está viviendo el país, queremos que todo sea ya. Y el Señor tiene sus propósitos. Yo escuchaba un poco ayer los noticieros, muchos ya no lo escuchan más para no entristecer su corazón, pero sí escuchaba que había otra segunda ola sobre este virus y otra vez no encuentran si la vacuna que hay va a sanar a aquellas personas contagiadas. Y qué tristeza causa a la gente. Dice, bueno, vamos a tener que seguir encerrados. Y nosotros sabemos que tenemos un lugar preparado, si el Señor nos quiere llevar. Para aquellos que aman la vida con sus cosas, con las cosas que tienen en la tierra, que son tan esenciales, para nosotros que nuestra vida y nuestro corazón esté en el Señor, sabemos que el Señor tiene un lugar precioso para cada uno de nosotros. Por eso debemos aferrarnos en estos tiempos y atravesar el momento que el Señor tiene. Y si a veces no hay preguntas o no las queremos hacer al Señor, poner en oración y decir, Señor, que estas cosas que tú permites a tu iglesia, a mi familia, a mi hogar, a mi vida, Señor, quiero encontrar, Señor, no sé si la respuesta, sino salir bien parado después de cada situación. Queremos entender y comprender aquellas cosas que el Señor tiene para su iglesia. No seamos de corazón duro, sino busquemos ablandar nuestros corazones a los pies del Señor. Amén. Que el Señor traiga luz y claridad a nuestros corazones, que nos dé entendimiento, y quizás no lo vamos a tener nunca porque la palabra de Dios se renueva y diferentes tiempos y diferentes situaciones. El Señor, hay cosas que va haciendo en nuestros corazones, en la iglesia, en los hermanos, la maduración, el crecimiento, lo trae el Señor a cada vida. Así que sigamos orando y pidiéndole a Dios que el Señor siga abriendo nuestros corazones, que seamos sensibles, palpables a lo que el Señor quiere traer y permite para nuestras vidas. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por el amor y la misericordia que tienes con tu iglesia. Gracias por aquellas cosas que tú nos permites vivir. Gracias por las luchas. Gracias por las pruebas. Gracias por los tiempos que tú permites para nuestras vidas, Señor. Señor, y esto nos hace depender de ti, Señor, totalmente. Señor, esto nos lleva a que con nuestras fuerzas o con nuestro empuje o con nuestras actitudes, Señor, no podemos alcanzar nada, Señor. Señor, sí sabemos que tú pusiste una fe en nuestros corazones. Señor, y sabemos que tú eres nuestro Dios y tenemos a quien acudir. Por eso te rogamos que tomes tu iglesia. Señor, cada situación y cada momento, cada familia, lo que esté atravesando, podamos, Señor, tener un corazón abierto, Señor, un corazón dispuesto a dejar que tú sigas trabajando en cada una de las vidas, Señor. Eres fiel en completar la obra que un día comenzaste en nuestros corazones. Eres fiel de completar aquello que has arrancado en nuestros corazones, Señor. Señor, y no queremos movernos, Señor, de tus manos, Señor. Queremos estar metidos en el medio de tus manos y siendo procesados por ti, Señor. Señor, entendiendo cada día, Señor, adquiriendo esa sabiduría que proviene de lo alto, Señor. Señor, para los distintos tiempos y aquellos olajes de este mundo que vienen y repercuten dentro de la iglesia, Señor. Queremos ser sabios en ti, Señor. Tener ese temor, Señor, por no ofenderte, Señor. Señor, porque tú eres un Dios celoso, Señor. Y queremos que nuestro corazón, nuestra fe, Señor, te sea, Señor, sincera a ti, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a afirmarnos cada día más en ti, Señor. Y ayudar a aquellos que les cuesta, Señor, a levantarse, a ponerse en pie. Y, Señor, que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu nos conforte y nos des la salida a cada situación que nos toque atravesar, Señor. Damos muchas gracias, oramos por nuestros hermanos, Señor, de Pampa de los Guanacos,
por Pampa del Indio, por Rosario, Señor. Rogamos por la iglesia en San Pedro, Señor, por San Nicolás. Oramos por nuestros hermanos en Puerto, Señor, también. Oramos, Señor, por Curuzucuatiá, Señor, por San Jaime de la Frontera. Señor, oramos por Santa Fe, por Mar del Plata, Señor, oramos por Esquel, por el Chaltén, Señor. Señor, oramos por cada iglesia, Espeleta, Señor, cada lugar o cada iglesia que es tan pequeñita, Señor, pero que, Señor, tú tienes tus ojos puestos, Señor. Y es tu amada, es tu iglesia que la desparramaste por todo el mundo, Señor. Queremos que tú las bendigas, fortalezcas, Señor, y sigas estableciendo esta iglesia preciosa que tú nos diste, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Jesús. Amén y amén.